Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, que tiene un estupendo proyecto editorial. Yo siempre les felicito, de verdad están haciendo cosas muy, muy bonitas desde esa editorial. Y estamos acá con sus autoras. Nos acompaña Pamela Medina y Javiera Soto. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y Javiera Soto, bienvenida. Gracias, Antonella, por la invitación y también agradecer a Tania todas las gestiones que hizo para que estuviéramos acá. ¿Te diste que Tania es lo más grande? Sí. Yo lo decía más temprano, es real. Bueno, Mujeres Científicas en Chile, yo creo que ataca varios problemas que tenemos, ¿no? Uno tiene que ver con la participación de mujeres en las STEAM, que se llaman, ¿cierto?, las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, en donde tenemos un porcentaje bajo de participación de mujeres. Distintas entidades, como la Universidad de Chile, por ejemplo, han hecho políticas de inclusión en ese sentido para que cada vez haya más, pero seguimos teniendo pocas. Y uno de los discursos posibles al respecto de por qué hay pocas mujeres, además de que el ambiente es bastante hostil y además hacer carrera profesional en cualquier área y en la ciencia en particular es muy difícil cuando además uno está a cargo de la reproducción, la domesticidad y el cuidado. Todos esos problemas sociales que tenemos, pero uno de los temas tiene que ver también con que les niñas, niños y niñas, cuando piensan en un científico, no piensan en una mujer. Entonces, ustedes dos, que además trabajan desde el área de educación, se acercaron a ese problema, ¿no? Entonces, partí preguntándote, Pamela, por ese fenómeno que yo un poco ahí como bosquejo, ¿no? ¿Cómo sientes tú que este estudio que ustedes hicieron puede aportar? ¿Y cuál fue, para ustedes, además de educadora, las sorpresas y las bellezas que se encontraron haciendo esta investigación? Súper. Sí, yo creo que esa es la pregunta clave y un poco lo que me hizo recordar un comentario que me hizo un estudiante de magíster antes de contestar tu pregunta, respecto justamente al dibujar científico. Cuando uno le pide a los estudiantes en enseñanza básica o enseñanza media, por lo general en básica, siempre dibujan hombres. Hombres con los pelos parados. Big Man. Vestidos, claro, vestidos de blanco. Que nos cae súper bien, sí. Big Man, ojo. Sí. Gran aporte, pero ese es como la imagen. Ese es el concepto. Y de hecho ahora hace poco ha ido cambiando. De hecho un estudiante del magíster me decía, hice este mismo ejercicio hace poco y me decía, apareció una mujer. Una. Madame Curie. Pero estaba muy claro, estaba muy contento, era un estudiante, me decía, estaba muy contento porque efectivamente apareció una mujer ahora. Así que yo creo que de a poco vamos avanzando, pero con todas estas iniciativas creo que vamos apuntando a hacer un cambio, que es lento, pero creo que todas estas iniciativas aportan a esos cambios. Voy a hacer una pregunta súper de perogrullo, pero la hacemos, ¿no? Total, para eso estamos. Javiera, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque, bueno, tenemos este problema de la... ¿Y por qué es un problema, diríamos? Exacto. Es un problema el que las mujeres sientan que la ciencia no es un espacio para ellas. Yo creo que visibilizar de alguna manera el trabajo que hacen las mujeres de nuestro país en ciencia ayuda justamente como a poder... mostrarles a las niñas, a los niños, de que la ciencia es una actividad que perfectamente pueden hacer las mujeres y que han hecho grandes contribuciones en nuestro país a poder desarrollarse en este ámbito. Por lo tanto, una de las cosas que nos hemos encontrado en el ámbito de la educación en ciencia es esta necesidad de poder promover el desarrollo de modelos de personas que hacen ciencia más cercanos a los niños y a las niñas. Y en ese sentido es que nos propusimos hacer este trabajo rescatando las biografías de 7 mujeres que hacen ciencia en nuestro país, de tal manera de que las y los estudiantes puedan, a partir de los relatos que ellas nos ofrecen de sus historias de vida, darse cuenta de que la ciencia puede ser realizada por mujeres y puede ser realizada en el contexto nacional también. Sí, ahí hay dos verdades que son importantes, ¿no? Porque también está el prejuicio de, bueno, pero si quiero ser científico no voy a poder vivir en Chile. Claro. Eso también es real, ¿no? Sí. Y luego, si soy científica no voy a poder tener vida, o sea, es como... Y ustedes atacan esos prejuicios a través de 7 ejemplos que vienen de entrevistas largas que realizaron y que están contados aquí de una manera súper amable. O sea, también puede ser, esto está pensado especialmente para educadores y educadoras, pero puede ser leído por cualquiera, es muy entretenido. Y una cosa que a mí me llamó la atención
atención también leyendo estas biografías tuvo que ver con los acercamientos. Entonces, porque cuando uno dice, ¿por qué es un problema que haya pocas mujeres en ciencia o que los niños y las niñas no sientan que es un espacio posible para ellas? Es porque se están perdiendo talentos. Es así de simple, frente a los desafíos que tenemos hoy día, que la mitad de la población no esté aportando con sus talentos, es una pérdida. Pero también aparece, y aquí más bien te lo pregunto, Pamela, por esta otra mirada. Cada una de ellas, cuando van contando cómo van desarrollando, también es como que piensan fuera de la caja. Y eso es muy interesante también de ver. Sí, sí, o sea, y piensan fuera de la caja, pero les costó pensar fuera de la caja. O sea, muchas de ellas se enfrentaron a procesos difíciles incluso para entrar a un doctorado, o sea, y un poco hacia allá apuntaban también las entrevistas, un poco pensar y que nos contaran cuáles habían sido no solo las cosas buenas que les han pasado, porque les han pasado muchas cosas buenas que aparecen muy bien relatadas en cada una de las biografías, pero también han pasado cosas difíciles. Por ejemplo, una de ellas nos contaba que la primera vez que postuló un doctorado le dijeron que esto no era para ella. Y esa afirmación es muy fuerte. Sí, y que es muy fuerte que venga de la academia. Exacto, y que finalmente te digo, bueno, en realidad capaz que no sea para esto y me voy. Pero no, perseveró, bueno, dijo en realidad sí, a lo mejor sí es para mí y voy a perseverar y voy a volver a postular al doctorado. Y un poco enfrentar a eso, a ese peso social, cultural, ¿cierto? No es sencillo de hacer, y yo creo que eso fue un poco lo que también nos motivó a entrevistar a estas mujeres, que si bien son todas muy exitosas, no les ha sido tan fácil llegar donde están. Claro. Entonces, rescatar esas historias y decir, bueno, son personas cercanas, son personas como todas nosotras, y que todas podemos llegar ahí. Un poco ese es también un poco el espíritu como de base de poder relatar esta historia, y no solo lo bueno. Sí. Porque siempre en general lo que aparece es lo bueno que te ha pasado, pero no las dificultades. Entonces pusimos foco ahí también. Y además, digamos, este libro va en la línea de mujeres valientes, ¿cierto? Chilenas, de estos libros que son súper importantes que hoy día existan, que hay un ejercicio de representación acá, pero esto va mucho más en profundidad. Estamos conversando con sus autoras, Pamela Medina y Javiera Soto, este libro fabuloso que les estoy mostrando hoy a quienes nos están viendo por YouTube, Mujeres Científicas en Chile, cómo sus historias de vida contribuyen a la educación científica. Y Javiera, ustedes hacen un trabajo, están las 7 biografías, ¿cierto? Muy accesibles, además con un resumen de cada una al principio, además muy bonita, ilustrada, ¿cierto? Pero cada biografía va acompañada, además, de un acercamiento metodológico. Hablemos de ese trabajo. Sí, nos interesaba mucho, Antonella, el hecho de que nos ocurre que muchas de los materiales curriculares que hoy tenemos disponibles, más bien resaltan la vida de mujeres científicas pasadas, ya de otras épocas, y también muchas de ellas extranjeras, no chilenas. Entonces, necesitábamos de alguna manera poder rescatar de las historias de vida de nuestras mujeres una oportunidad ahí en términos de recursos educativos para poder ofrecerle al profesorado de ciencia. Y en ese sentido lo que hacemos es de alguna manera vincular los temas del currículum que hoy día se enseñan en las escuelas con los temas de investigación que desarrollan cada una de estas investigadoras. Entonces, hacer ahí un cruce entre lo que tenemos que enseñar en la escuela y los temas en los que investigan nuestras científicas. Y además, ofrecer la posibilidad de que a partir de estos relatos se puedan trabajar un aspecto súper importante en la enseñanza de la ciencia, que es lo que se conoce como la naturaleza de la ciencia, es decir, cómo la ciencia se construye, cuáles son sus características, todo el proceso por el cual socialmente se construye este tipo de conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, entonces, tratamos ahí de ofrecer algunas orientaciones a los docentes para poder trabajar estos aspectos de la naturaleza de la ciencia utilizando las biografías de estas científicas. Entonces, tenemos por una parte el tema del cruce curricular con las investigaciones que hacen las científicas, pero también tenemos ahí algunas orientaciones en términos metodológicos para trabajar esto que llamamos naturaleza de la ciencia. Ahora, eso es clave.
Porque cuando uno piensa en el mundo científico, pareciera, además también esto es muy como del método científico, Sí, ¿cierto? Tradicional, de que es objetivo, eso es lo primero, ¿no? Sí. Y que como que nos enfrentamos a algo que no tiene cuestionamiento, y claro, y a menos que no haga el camino, o sea, yo recién me lo empecé a preguntar cuando hice un curso de epistemología feminista en el doctorado. O sea, cuando uno dice, ya, pero ¿cómo llegamos a saber lo que sabemos? ¿Bajo qué métodos? ¿Qué se quedó afuera? Esa es una tremenda pregunta. ¿Qué se quedó afuera? Y cómo culturalmente, o sea, solo para que los auditores y auditoras lo entiendan. Yo me acuerdo que ese año yo estaba cursando ese curso y Diana Mafía, gran investigadora, filósofa argentina, la amamos. Sí, y ese año una mujer fue parte del equipo de las personas que ganó el Nobel de Medicina. Estamos hablando de 2015. Pero esta mujer llevaba trabajando, creo que con malaria, décadas, pero desde la tradición de la medicina china. Entonces, Occidente no entendía por qué ella estaba teniendo estos niveles de resultado y se demoró décadas en reconocer ese trabajo y, por lo tanto, además de poder incluir ese trabajo en las maneras en que desde este lado del mundo se trabaja con esa enfermedad, simplemente porque no cabía en su cajita, ¿cierto?, de cómo Occidente entiende la ciencia y la medicina, ¿no? Entonces, es así de claro. Desarrollemos antes de cerrar porque me pareció fascinante, yo creo que es lo que más me voló la cabeza del libro, esta cosa de la naturaleza de la ciencia, e invitar a los profesores y a los niños a saber que aquello que entendemos por conocimiento también es una construcción social. Absolutamente. Y bueno, y la naturaleza de la ciencia es un enfoque de la enseñanza, como decía Javiera, que los profesores y las profesoras estamos invitados a trabajarlo y desarrollarlo en la escuela como algo más que hay que enseñar. Entonces, claro, nosotros pensábamos con Javiera, cuando enseñamos esto en el magíster o en la formación de profesores, que es un poco a lo que nosotros nos dedicamos, decíamos, bueno, no tenemos estas biografías para poder tensionar esto justamente, el decir, necesitamos una biografía que aparezca el cómo está tensionado culturalmente, socialmente, porque las biografías que encontrábamos, como decía antes, está todo lo que resulta bien, pero no está el proceso de construcción del conocimiento. Entonces no está esto que no resultó, esto que en realidad no puedo investigar porque a la academia no le interesa en ese momento, o el ejemplo que tú estás dando recién, porque no está dentro de los parámetros aceptados socialmente o culturalmente en ese momento. Entonces, claro, cuando tú necesitabas algo para decir, bueno, ¿cómo hago que los estudiantes hagan el clic con esto? Pucha, no está. Entonces, desde ahí que decimos, bueno, construyamos una biografía que nos permita hacer esa tensión, porque efectivamente no es tan fácil darse cuenta y salir del paradigma tradicional de lo que se entiende por ciencia o por investigación científica, que es todo muy estructurado, que es todo muy objetivo. Y no es objetivo, ¿no? No, y desde ahí es que... Es tan cultural. Es muy cultural, situado, contextual. Y eso Y ideológico. Absolutamente, político, ideológico, económico, todo se cruza. O sea, hay una razón por la que recién estamos descubriendo, da el ejemplo de la medicina china, pero también en nuestros países recién estamos descubriendo científicamente, entre comillas, la sabiduría de los pueblos originarios. Absolutamente. Y es como, por eso esta cuestión resulta. Claro, entonces tú decís, es valorar también el conocimiento ya construido por otros, por otras, desde lo tradicional, de la medicina china. Y claro, que eso en general no está valorado, no se considera, y eso es un poco el desafío que nosotros nos planteamos, decir, bueno, ¿cómo hacemos esto que efectivamente pueda ser un aporte para los profesores y las profesoras? Desde ahí surgió la iniciativa. Claro. Y quizás para cerrar, aprovecho de preguntarte, Javiera, por la urgencia, ¿no? Porque vivimos en un mundo incierto como a nosotras cuando éramos chicas no nos tocó. O sea, es así de simple, ¿no? O sea, nosotras todavía somos parte de esa generación en donde se nos dijo, si usted estudia y se esfuerza va a tener una buena vida. Hoy día no le podemos decir eso a nuestros niños. Es brutal, pero no les podemos decir eso porque no sabemos. No sabemos hasta cuándo vamos a tener agua. Miren lo que pasó estos días sin electricidad, ¿cierto? O sea, es como, ese es nuestro mundo y ahí... la adaptabilidad, ¿cierto? Las habilidades blandas y también entender que el conocimiento es situado y se puede generar desde otros lugares es clave. Entonces, preguntarte cómo tú sientes que este libro, Mujeres Científicas en Chile, también aporta a hacer pensar en este contexto. Sí, Antonella, solo como para recalcar algo que mencionaba Pamela antes en relación a la naturaleza de la ciencia,
nosotras pensamos el trabajar esta biografía de tal manera que los profesores pudieran hacer explícito este constructo, que no quedara solamente como en un imaginario implícito, esto de las características de la ciencia y de cómo se construye, sino que pudieran tener y disponer ahí de un recurso que lo aborda explícitamente, porque tanto en la formación de profesores como en el currículum aparece que tenemos que trabajar esto. O sea, ya está en la política educativa el hecho de que hay que trabajar estos aspectos. El tema es que no contamos con recursos para poder hacerlo de forma explícita, de forma guiada, de forma que realmente se convierta en un aprendizaje significativo para los estudiantes. Y respecto de tu pregunta de la urgencia de poder justamente abordar el tema de las brechas de género en la ciencia y también en la educación científica, importante lo que tú mencionabas al principio, esto de que en la medida en que tensionamos que las diferencias en términos de la participación de hombres y mujeres en la ciencia se debe básicamente a nuestros constructos culturales, es que podemos de alguna manera profundizar en esa brecha, en ese obstáculo, para poder superarlo y de alguna manera aprovechar todo ese talento, todas esas capacidades que tienen tanto niñas como niños de poder aportar a la construcción de una mejor sociedad y de un mejor país, donde justamente la ciencia sea vista como una actividad social, situada, contextual, que de alguna manera busca aportar a la construcción de soluciones a las problemáticas que enfrentamos hoy día como sociedad y como país. Sin duda, sin duda. Bueno, ya lo saben, Mujeres Científicas en Chile se llama este libro, cómo sus historias de vida contribuyen a la educación científica. Este es un libro para tener en la casa, para leer con las niñas, para leer uno también, yo aprendí un montón leyendo el libro, y también, por supuesto, está pensado específicamente para educadores y educadoras en aula, así que consíganselo, está por las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Hemos conversado con sus autoras, Pamela Medina y Javiera Soto. Pamela, Javiera, muchas gracias a ambas por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos vamos rápidamente a la canción, a la pausa, y ya regresamos.